como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la tónica, este es el estilo, esta es la estructura de este capítulo 53 escrito por el profeta Isaías. Lo que merecíamos y lo que se nos dio. Lo que merecíamos, lo que merecía nuestra conducta y lo que Dios hizo por nosotros. Isaías va un poco más allá porque nos deja ver o nos hace ver lo que hicimos cada uno de nosotros. Mucha gente piensa equivocadamente que fueron los judíos los que hicieron esto, pero en realidad fuimos todos los seres humanos. Responsabilizamos a los judíos porque ahí vino Cristo, pero en realidad quedamos muy bien representados por los judíos todos nosotros, porque los judíos le hicieron lo que le hicieron a Jesús, representando a toda la humanidad. No fueron ellos nada más, fuimos todos nosotros. Si alguno de nosotros hubiera estado en esos días en Jerusalén, pues hubiéramos actuado igual que ellos, porque los seres humanos somos cobardes, los seres humanos nunca arriesgamos nada. Cuando mucha gente, cuando una sola persona o dos personas piensan diferente y toda la demás gente piensa de otra manera, la mayoría de las personas se suma al colectivo, se suma a la multitud y difícilmente sostiene su opinión o sostiene sus palabras frente a la muchedumbre o frente a la multitud. Bien, Isaías escribe entonces y nos regala una estampa, nos regala una comparación, nos regala una metáfora, un símil, diciendo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y luego dice, cada cual se apartó por su camino. Y entonces algo tuvo que hacer Dios ante esta situación. Y lo que hizo fue, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, estamos en nuestra serie Pascua 2026, se humilló por nosotros. Esa es nuestra serie de esta Pascua 2026, se humilló por nosotros. Y el título de esta noche del 29 de marzo del 2026, es para regresarnos al redil. Nuestra serie se llama Se humilló por nosotros. Y el estudio de esta noche lleva por título Para regresarnos al redil. Y lo vamos a estudiar en dos puntos muy sencillos. Punto 1, porque nos descarriamos como ovejas. Y punto 2, porque Dios cargó en él nuestros pecados. Es decir, Isaías nos dice qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel y puede sin mucha fuerza o sin mucha exageración, podemos decir, pues también ahí estaba la humanidad completa. ¿Qué hizo la humanidad completa? Pues la humanidad completa se descarrió y todos como ovejas. Y bien, ahí está nuestro tema de esta noche, para regresarnos al redil. Punto 1, porque nos descarriamos como ovejas. Punto 2, porque Dios cargó en él nuestros pecados. Bien, comenzamos con nuestra introducción. La mejor figura retórica, hermanos, para explicar la desviación del hombre ante la voluntad de Dios es el de una oveja que ha perdido a su pastor y en consecuencia se ha apartado de su redil. Cuando se estudia, la oveja, hermanos, es un animal que es mencionado muchísimas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Juan, que Jesús se presenta como: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el Antiguo Testamento lo encontramos también muchísimas veces mencionado, y uno de los salmos, el Salmo 23, es quizá la mejor representación o la mejor expresión de esta idea de la persona, del creyente, del Hijo de Dios como una oveja y de Dios como su pastor. En el Salmo 23 encontramos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Bien, ahí encontramos entonces, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, esta figura o esta comparación o esta metáfora de las personas, de los creyentes, como si fueran ovejas. Y en consecuencia o como resultado de ello, encontramos a Dios representado como el buen pastor. Es decir, y cuando nos adentramos al estudio de los, por ejemplo, la zootecnia es la materia que se encarga del estudio de los animales. El médico veterinario, zootecnista, estudia a los animales, y el veterinario pues es el que se encarga de curarlos, de prevenirles enfermedades, de protegerlos, el veterinario. Pero hay otra materia que se estudia cuando dice médico veterinario zootecnista. El zootecnista es el que conoce la naturaleza, conoce la constitución, conoce la composición de los animales. Y cuando nosotros nos acercamos a esa materia o a esa especialidad, descubrimos que las ovejas tienen características como animales bien interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a los animales domésticos que usamos como mascotas, por ejemplo, los perros actúan de una manera muy particular, muy peculiar con sus amos, los protegen, los cuidan la casa, cuidan el entorno de su amo, y es muy puntual la historia o la forma en que se comportan los perros. Los gatos son completamente diferentes. Los gatos no protegen la casa, también pues evidentemente por su tamaño, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar un gato que esté ahí maullando para que alguien no entre a la casa. Eso no va a ser. En el caso de los gatos, en el caso de los perros, ¿qué otras mascotas hay? Pues también hay gente que tiene de mascota pericos. Los pericos, toda la familia de pericos, a diferencia de los perros y los gatos, tienen una característica bien interesante. Los perros llegan a vivir entre 10, 15 años. Y en cambio los pericos pueden llegar a vivir hasta 50 años. Y dependiendo de su raza, pues hay pericos que son de un plumaje muy hermoso, y también dependiendo de su raza, hay pericos que repiten lo que escuchan decirle de sus amos. Ahora, cada animal tiene ciertas características, y cuando llegamos a la oveja tiene ciertas características que son bien interesantes. La primera característica de la oveja es que la oveja, por ejemplo, el perro, ¿qué hace el perro? El perro cuando tiene hambre, ladra o busca que encuentra. Si usted no le da de comer a su perro y el perro se queda en la casa, usted va a encontrar un desastre, porque el perro busca su casa. Igual sucede con el gato es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con las ovejas? Con las ovejas es algo bien interesante, porque las ovejas no pueden buscar por sí mismas su alimento. Necesitan inevitablemente tener a quien los guíe a dónde van a comer. Esa es una característica de las ovejas. Las ovejas no buscan su comida. A las ovejas hay que llevarlas a donde está su comida. Por eso el Salmo 23 es claro cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No es que la oveja busque un pasto muy firme, muy suave para acostarse o para descansar. El sentido de este verso es que el buen pastor lo va a llevar a pastos verdes donde pueda comer. Ok, la oveja entonces tiene ciertas características, tiene cierto tipo de conducta. Lo otro es que la oveja nunca se defiende. La oveja frente a un animal fiero, frente a un animal feroz, frente a un animal de rapiña o frente a un animal que vive carnívoro, ¿qué hace? Nada. La oveja ni siquiera corre,
Porque, por ejemplo, hay un canal que se llama Reino Animal, y ese canal es bien interesante porque nos muestra todas las características de los animales. Por ejemplo, vi un video donde un conejo es perseguido por un coyote o por un lobo, y lo persigue y nunca lo logra alcanzar. Recorren kilómetros, pero no lo logra alcanzar. La oveja no corre. La oveja, si tiene a un animal que la quiere devorar, ¿saben qué hace? Simple y sencillamente se echa y espera la mordida mortal. La oveja tiene esas características. Necesita a alguien que la guíe, necesita que alguien la conduzca, necesita que alguien la defienda, que alguien la ayude. Ahora, el profeta Isaías escribe y pone de ejemplo a la oveja. Dice él que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, la palabra descarriar implica o tiene la idea o nos comunica el hecho de que las ovejas, esta es la otra cosa, necesitan ser guiadas para que lleguen a donde deben de llegar. Y tienen un camino, un carril por el cual hay que llevarlas. Cuando se salen del carril, entonces se descarrían. Y entonces, ¿a dónde van a parar? Pues van a parar a cualquier lugar, menos a donde deben de ir. Bien, estamos entonces ante una figura retórica que nos permite, que nos enseña lo que pasó con la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó con la humanidad? La humanidad fue como esa oveja que se apartó de su pastor y salió disparada para cualquier lugar. ¿A qué salió disparada? A padecer hambre. ¿A qué salió disparada? A sufrir cualquier clase de ataque. ¿Y a qué salió disparada? A sobrevivir pensando que no encontrarse con ningún animal que le fuera a hacer daño. Esa es la figura que está utilizando el profeta Isaías. Isaías nos quiere comparar, o más bien nos compara y nos quiere hacer pensar y reflexionar de que somos como esas ovejas, como ovejas descarriadas, es decir, como ovejas que no tienen su pastor. Punto número 1 de nuestro estudio: porque nos descarriamos como ovejas. Isaías dice que los judíos se descarriaron como ovejas y nosotros los gentiles pues ya estábamos descarriados. Una oveja necesita su pastor porque no puede subsistir sin una guía. ¿A dónde nos lleva Isaías? ¿Cuál es la intención de Isaías? Como les he dicho a lo largo de los estudios, de la Escritura, la Biblia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es un libro escrito para que podamos entenderlo todos, desde un niño hasta un adulto. No hay mayor ciencia. Claro, se tiene que estudiar y se tiene que sistematizar nuestro estudio de la Escritura para no caer en herejías, para no caer en equivocaciones, pero lo esencial de la Biblia se entiende muy fácilmente. Y el profeta Isaías utilizó una figura que todos los judíos entendían. Nosotros hoy en la actualidad pues ya no vemos en Oaxaca, por ejemplo, pastores que vayan con sus ovejas o que vayan con sus chivos. No los vemos ya. Hace unos 40 o 50 años era posible encontrar gente que todavía llevaba su rebaño aquí en la ciudad de Oaxaca, pero ahora ya no. Pero cuando Isaías escribió esto, lo escribió para que los judíos lo entendieran de una manera clara. Y nos queda claro lo que dice Isaías. Isaías dice que las personas, que los judíos y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, perdimos nuestra dirección, perdimos nuestro rumbo. Y en el caso de las ovejas, perder su rumbo, perder su dirección, para ellos es mortal. Como mortal es para los seres humanos perder su orientación con respecto a Dios. Nos podemos equivocar, podemos ignorar muchas cosas, podemos no saber muchas cosas en este mundo, pero si hay algo peligroso en esta tierra es no saber quién es Dios y cómo comportarnos delante de Dios. E Isaías lo que plantea es justamente eso. ¿Qué es lo que plantea? Que la humanidad se descarrió. Y entonces no solamente él dice, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas.
Todos nosotros. Miren, el texto dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes se descarriaron? Todos. Nosotros, todos. Nadie se escapó. Y esta doctrina, esta expresión del profeta Isaías, nos lleva a considerar y nos lleva a pensar, nos lleva a meditar en la condición del ser humano. Nadie se escapa. Por ejemplo, Pablo escribió en Romanos 3:10 y escribió y dijo: todos nos hemos separado de los caminos de Dios, y no, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han descarriado, todos se han desviado. Y ahí está toda la humanidad. La humanidad se descarrió. Nadie quedó exento. Ahora, hay gente que se pregunta y dice: ¿pero cómo ocurrió eso? Eso ocurrió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán pecó, y a partir de Adán, todos los hombres nacen pecadores. Son redimidos por la sangre de Cristo, pero nacen pecadores. Ahora, Isaías dice entonces que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Qué lamentable, qué triste situación y condición del ser humano. El ser humano está condenado, está tatuado de la desviación delante de Dios. Es decir, los seres humanos no pueden buscar a Dios. El ser humano no puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está incapacitado, porque está pervertido moralmente, y por eso es que no puede buscar a Dios. Dice entonces Isaías: todos nosotros nos descarriamos. Estamos en el primer punto, y el primer punto dice: nos descarriamos como ovejas. Y la segunda parte del versículo dice: todos nos descarriamos como ovejas, y luego, ¿qué dice? Cada uno se apartó por su camino. Fíjense, primero dice: todos nos descarriamos como ovejas. Y luego, ¿qué pasó? Y cada uno tomó su propio camino. Esto es bien interesante porque los seres humanos no pecamos igual. Los seres humanos pecamos de diferentes maneras. Y el profeta lo establece con toda claridad cuando dice: si todos nos descarriamos como ovejas, pero cada quien agarró su propio camino. Y les decía hace un momento, cuando comenzamos el estudio, pues que las ovejas no saben a dónde ir. Las ovejas deambulan. Las ovejas no tienen dirección si no tienen a su pastor. E Isaías lo retrata de una manera perfecta y de una manera muy, muy clara. Dice: cada uno se apartó por su propio camino. ¿Eso qué quiere decir? Que las ovejas no fueron en manada, no fueron en grupo, sino cada cual se descarriaron, y cada uno agarró para donde mejor pensaba que le convenía. Y esto también es muy interesante. Miren, cuando la palabra caminos es interesante en la Biblia porque habla acerca de... se usa en dos sentidos la palabra caminos, en el sentido literal y en el sentido figurado. Caminos quiere decir pues donde la gente camina, sendas, veredas, son los caminos. Esa es de manera literal. Pero también se emplea en sentido figurado. Y cuando dice caminos, generalmente se refiere al estilo de vida o al tipo de vida que las personas llevan. Es decir, cuando dice cada cual se apartó por su propio camino, lo que podríamos traducir de una manera muy sencilla sería: cada quien vivió a su manera. Cada quien vivió como quiso. Cada quien vivió de acuerdo a lo que pensaba y de acuerdo a lo que quería. Ahora, ¿hay un problema con eso? Por supuesto que hay un problema con eso, porque si nosotros vivimos de acuerdo a lo que de acuerdo a nuestros propios pensamientos o de acuerdo a nuestra propia opinión, pues va a ser un desastre, porque nosotros, como las ovejas, a veces no sabemos ni lo que queremos, ni sabemos a dónde vamos o qué es lo que deseamos para nuestras vidas. Eso pasa muy comúnmente cuando nosotros
pues nos acercamos cuando nosotros comenzamos a vivir y en un punto de la vida de los seres humanos, dicen, pues yo creo que hasta aquí caminé con Dios y de aquí yo sigo solo para lo que continúa. Y ese es un gran error, porque nuestros caminos o los caminos que nosotros tomamos generalmente son caminos equivocados. Generalmente nuestras rutas que nosotros tomamos son rutas completamente equivocadas. Bien, dice el profeta Isaías entonces, cada uno de nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino. Y luego dice, estamos en el 53:6, y luego dice lo siguiente: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, sí logran ver la manera en que Dios resolvió el problema de que viviéramos como ovejas descarriadas. ¿Cuál fue la solución que Él puso? No dijo, ok, las ovejas están descarriadas, entonces ¿qué tengo que hacer? Las voy a volver a llevar al redil y van a volver a estar en el camino correcto. No dijo eso. No dijo las voy a regresar, no dijo las voy a volver a poner en el redil, sino dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su propio camino. Y luego dice la solución a ese problema. ¿Cuál iba a ser la solución o cuál fue la solución? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta parte de este verso nos lleva a consideraciones muy relevantes y muy importantes para la vida cotidiana de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que dice es, se descarriaron como ovejas, cada quien agarró por su propio camino, y entonces lo que hizo Dios al ver esa condición de que los seres humanos vagaban, y de ahí aparece la palabra divagaban, es decir, vagaban y divagaban. ¿Qué quiere decir eso? Iban por cualquier camino, y la palabra vagar tiene un sentido físico, de ir por acá y por allá y no ir a ningún lado, y la palabra divagar tiene un sentido de carácter mental, es decir, cuando una persona no es coherente, cuando una persona no puede hacer un relato, consecuencias lógicas, principio, la mitad y final. Entonces, cuando una persona no sabe decir algo con un principio, un desarrollo y un final, decimos que está divagando. Está divagando. Es igual, la palabra vagando tiene que ver con alguien que no va a ningún lado, pero la palabra divagar tiene el sentido de alguien que no piensa de manera coherente. Ahora, el ser humano cayó en esa condición, se descarrió, vagaba, divagaba, y entonces Dios dijo, voy a resolver ese problema lo tengo que solucionar. Ese problema se tiene que solucionar para el ser humano. Ahora, ¿por qué se tenía que solucionar para el ser humano? Porque el Romanos 6:23 es claro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, lo que está diciendo el profeta Isaías es que descarriarse y cada quien agarrar por su propio camino, evidentemente la conclusión o el resultado de esa conducta de descarriarse y de agarrar cada quien por su propio camino era dirigirse inevitablemente al pecado. Cuando una persona, hablamos en términos muy sencillos, cuando una persona peca o cuando una persona se aparta de Dios, hay gente que dice equivocadamente, bueno, ya no voy a ir tanto a la iglesia. Otros dicen, pues ya tengo muchas cosas que hacer, ya no voy a leer tanto la Biblia. Y el resultado de alguien que se aparta de Dios, aunque diga, pues no, nada más es un rato, no lo voy a hacer, el resultado siempre va a ser el mismo. Una persona que se aparta de Dios, una persona que se aparta de la revelación divina, va a terminar pecando, va a terminar descarriándose.
y va a terminar llevando o conduciendo su vida por donde según le parezca. Y el problema de los seres humanos, mis queridos hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, el problema de los seres humanos es que jamás han podido vivir sin Dios. Jamás. El ser humano no puede vivir sin Dios como una oveja no puede vivir sin su pastor. Ahora, estamos en el punto 1 y pasamos al punto 2. No, este es el 1 y llegamos al punto 2. Porque Dios cargó en él nuestros pecados. Bueno, debo decir pecados, no, nuestros pecados. La palabra cargó, hermanos, bueno, dice, ¿por qué dice, después de decir que nos descarriamos y después de decir que cada quien se apartó por su propio camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Por qué dice eso? Porque descarriarse como oveja y apartarse por su propio camino, ¿a dónde conduce al hombre? Al pecado. Ahí lo conduce, ahí lo dirige. No hay otro camino que el de una oveja descarriada y una oveja que hace lo que bien le parece, que lo lleve a otro lado. Lo va a llevar inevitablemente al pecado. La palabra cargó procede del hebreo pagá, que significa afectar. Es decir, Cristo fue quien se hizo responsable o sobre quien cayó la afectación por el pecado de los hombres. Es decir, los seres humanos se apartaron como ovejas. Fíjense qué interesante, qué interesante. Los seres humanos se apartaron como ovejas. Cada cual se fue por su propio camino. Y Dios no dijo, ok, que se pierdan. Ok, que se mueran. Pues está bien que lo hagan. No, Él dijo, voy a resolver ese problema. Porque el ser humano se descarrió, porque el ser humano se apartó por su propio camino. Entonces Dios dijo, voy a cargar en Cristo todos sus pecados. Y el profeta Isaías por eso nos conduce por este tipo de pensamiento, por esta descripción que nos permite entender y nos permite comprender la nueva relación que Dios tiene para con nosotros. Fuimos ovejas descarriadas, fuimos ovejas que se apartaron por su propio camino, pero Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra. Queremos que nos conduzcas, que nos guíes, que nos dirijas siempre, Señor. No queremos ser ovejas descarriadas. No queremos, Señor, agarrar o partir o hacer lo que queremos o lo que deseamos, sino nuestro anhelo, Señor, es que tú y solo tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a regresar al redil si es que nos hemos apartado de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.